Hay historias que no solamente se leen, se sienten, que no solamente se escriben, se viven con el alma. Hoy les traigo a las Crónicas de Vincent un hombre que ha convertido su pluma, su lápiz, su bolígrafo en una herramienta de luz. Les hablo de Francisco Rengifo, el dibujante de historias. Esto es Las Crónicas de Vincent. Francisco, bienvenido a las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Naciste en 1969 en España, en Madrid, para ser más exactos. ¿Qué recuerdos de tu infancia te conectan con esa vocación por la escritura? Cuéntanos. Bueno, un saludo muy cariñoso para todos. Un honor muy grande, una alegría estar en tu programa. Listo, muchísimas gracias. Bueno, empecemos por contar que siendo colombiano, mis padres vivían en España cuando yo nací. Estuve 5 años, 4 o 5 años viviendo allá. Y recuerdo que algo que me impresionó mucho durante esos 5 primeros años, mi mamá se preocupaba mucho porque en un momento dado sabía que nuestra educación no estaba garantizada y se preocupaba mucho por conseguirme todos los recursos didácticos que ella pudiera conseguir en su momento. Y estaban muy de moda esos audiocuentos de Disney, entonces empecé a familiarizarme con las historias, los Aristogatos de la Cenicienta, Blancanieves, Alicia en el País de las Maravillas, Ali Baba, bueno, de una manera que definitivamente confirmaba que había un llamado desde ese tiempo. Y eso al mismo tiempo creo que surtió un efecto importante porque no solo leía, sino que escuchaba, y era parte de lo que utilizaba esa compañía de mercadeo. Hacía mucho énfasis en que el niño leía, escuchaba, imaginaba, y eso yo creo que fue despertando a ese artista que había, porque mi abuelo había sido un gran pintor colombiano, Ricardo Gómez Campuzano. Mi mamá es su discípula, ha seguido pintando. Entonces creo que eso influyó muchísimo para despertar a esa parte artística en un momento en que apenas era un niño y apenas empezaba a asomarme a esa maravillosa vida que Dios pues me estaba regalando. Francisco, ¿cuándo te diste cuenta que la escritura no solamente era una pasión, sino también una misión? Creo que solamente vine a descubrir que ese llamado era un llamado a una misión muy importante cuando terminé mi último trabajo en televisión, una adaptación de una telenovela con Televisa. Una experiencia muy, muy enriquecedora, pero cuando empecé a asistir a las ferias del libro en Bogotá, me daba cuenta que las propuestas de literatura, que eran llamadas literatura juvenil, apuntaban mucho a historias de vampiros, historias de muy sexuales, hipersexuales. Digamos que es una tendencia que ha ido en aumento y se ha normalizado, y es un tema sobre el que vale la pena reflexionar. Ah, Magia, pero además magia negra, y era un poco el tema, y los temas más escabrosos, y desde un punto de vista muy negativo y muy explotando todo lo malo que hay en nuestro entorno, las situaciones, los problemas que enfrentamos como país, como sociedad. Entonces los autores que no necesariamente estaban escribiendo para niños y jóvenes, pero que lanzaban sus libros con esa tónica, obviamente los jóvenes y los niños se engolosinaban y se volvían adictos o aficionados a ese tipo de lectura. Entonces me empezó a doler eso en ese momento y empecé a sentir un llamado en mi corazón a eso que durante mucho tiempo ya que estaba empezando a despertar y a explotar, estallar dentro de mí entre los 30 y 40 años. Ese llamado de empezar a escribir pensando en los niños y en los jóvenes era ya un llamado inaplazable, un compromiso, y empecé con mis libros de cuentos. Francisco, siempre has resaltado la importancia de tu esposa Carol y de tus 2 hijos en tu vida profesional, en tu vida personal. Pero quiero que nos cuentes cómo influyen ellos
en tu parte creativa y en tu parte espiritual? Mi esposa Carol y mis hijos han sido definitivamente un gran apoyo en todos los aspectos, no solamente por valorar el trabajo. Ellos son muy buenos, mis hijos son unos profesionales, unos arquitectos, el otro es abogado, se formaron en la Universidad Nacional, pero todo ese paso del tiempo creciendo juntos como familia, el tiempo que pasamos en la iglesia, el tiempo que les dedicamos, hoy están más dedicados a su trabajo, mi esposa conmigo siempre, pero hay algo que siempre ha sido para mí un gran reto, y es que son muy exigentes y son muy buenos en lo que hacen. Se esmeran por ser competentes, por ser muy buenos, y eso me desafía a mí. Lógicamente uno quiere hacer para Dios siempre lo mejor, pero también es un gusto poder compartir las cosas, tratando de irse uno superando y alcanzando cada vez nuevas metas, y tratando de superarse uno a sí mismo, sus propios estándares como escritor, porque estamos en un proceso constante de aprendizaje, y eso ha sido algo maravilloso, y es un viaje en el que vamos juntos como familia con Carol y con mis hijos. Si escuchas con atención, hasta el viento tiene algo que decir. La primera vez cuando te conocí, la primera vez que te vi en la feria del libro, te pregunté cómo podía empezar a leerte. Tú me dijiste, inicia con este libro, el cual ya me estoy terminando, llamado A una ciudad de ti, un libro precioso que realmente a todos nuestros seguidores, a toda nuestra comunidad les recomiendo. Es un libro precioso. Tú y me dijiste inicia por este libro, pero pude leer sobre ti, y hay un libro precioso en el cual mezclas la fantasía, la fábula, llamado Cuando los animales cuentan. Háblanos un poco de este libro y cómo nace esa idea de utilizar la fantasía. Claro que ya hay autores como el autor de las Crónicas de Narnia, que hace esta gran saga de libros y mezcla la fantasía con la espiritualidad cristiana. Pero ¿de dónde nace ese chip o ese bichito para poder crear un libro que conecte con la infancia? Cuando los animales cuentan. Pollino. Fragmento. Pollino era un burrito joven, dulce y amable, que vivía en Betfagé, una aldea muy pequeña y polvorienta situada a pocos minutos de camino de Jerusalén. Betfagé era tan pequeña que allí casi nunca pasaba nada importante, y es que tampoco cabía. Pero en ese pequeño lugar, como en toda la creación, sí crecía algo importante y maravilloso. En este caso, árboles capaces de producir los más apetitosos higos. Por eso a la aldea la llamaron Betfagé, que quiere decir casa de higos verdes. Bueno, y en Betfagé también crecía pollino. Cuando los animales cuentan, publicado por Editorial Desafío en 2019. Cuando los animales cuentan fue una aventura maravillosa, porque fue el primer libro de cuentos. El Señor me permitió hacer un viaje con mi familia lejos de mi país, y durante ese viaje Él empezó a inquietar mi corazón, a hablarme de una serie de cosas muy claras, muy concretas, que quería hacer algo nuevo en mi vida, que quería hacer nuevas todas las cosas, y a poner un amor muy grande hacia el público infantil y juvenil. Cuando los animales cuentan es un detrás de cámara de los animales de la Biblia. En el momento que emprendí ese viaje ya estaba listo en Editorial Desafío el libro para imprimirse. Realmente fueron dos. Inicialmente estaban pensados como uno solo, pero lo interesante es que este libro fue escrito, o los cuentos que se incluyeron en esta selección tienen de interesante, primero, que se los pueden leer sus papás a los más chiquiticos y a sus hijos de cualquier edad, pero está escrito en un lenguaje que les permite empezar a dar el paso de las ilustraciones a la literatura con propósito, literatura cristiana pensada en ellos
en que los padres les puedan leer, en rescatar ese altar familiar. Y por otro lado, que a partir de los 3, 4 años, cuando ellos empiezan ya a tomar el libro y empiezan a leer poco a poco, empiezan a enamorarse de la lectura, empiezan a enamorarse de Dios, empiezan a enamorarse de la palabra, empiezan a desarrollar ese amor por el Señor. Mientras lo escribía y lloraba a mares, a cántaros, recuerdo muy bien cuando escribí este libro que me pasó eso. Y le clamaba al Señor 2 cosas. Una, que los chicos y sus familias, lógico, esto es un libro para toda la comunidad, somos una comunidad alrededor de la literatura, pero que los chicos y todo aquel que lo lea con corazón de niño pudiera sentir ese abrazo de Jesús cuando lo está leyendo. Y por otro lado, le pedí al Señor, no sé por qué, pero acabé haciendo esta oración. Yo creo que el Espíritu Santo nos va guiando a medida que vamos avanzando. Le pedía, Señor, que no haya nada en mí que impida que los chicos de la más tierna edad se acerquen a ti y busquen ese abrazo. Oye, eso me lleva a preguntarte otra cosa, Francisco. ¿Cuál de esos 5 relatos que hay dentro de esta maravillosa obra recuerdas más o tiene una enseñanza para ti, para recordar? Una enseñanza que yo mismo necesitaba recordar. Bueno, yo creo que la humildad, en el caso de Pollino, es sin duda. Y hay una historia que nunca olvido, y es cuando este libro, que fue el primero, se lanzó en la Feria del Libro de Bogotá. Esto fue en el año 2019. Yo ya venía orando y escribiendo el editorial Desafío. Finalmente ellos vieron el potencial en la escritura y en el concepto, que era escribir pensando en los niños y en los jóvenes y en hacer literatura para ellos. Y cuando me entregaron el libro, que es muy bello, pero además no solamente muy bellamente hecho, como ellos acostumbran a hacer las cosas, pero lo hacen de una manera también que le pueda llegar a todo tipo de público. Entonces, hay muchas cosas que uno no se da cuenta, pero que tiene, que trae de atrás, pretensiones, cosas que imagina, pero que no se ha confrontado bien en cuanto a por qué piensa en esas cosas. Uno siempre se imagina, voy a escribir un libro de cuentos, y se imagina siempre un libro costosísimo, estilo Los Hermanos Grimm, con incrustaciones mejor dicho, con todas las arandelas para que parezca un libro infantil. Pues a mí el Señor me cambió ese chip, me cambió ese paradigma completamente. El día en que, estando, debutando en la Feria del Libro, yo llegué muerto del susto a acompañar el stand editorial Desafío. Le decía a Dios que pueda bajar bandera, que pueda vender un libro, por favor. No, ayúdame a no hacer el ridículo acá. Esas cosas absurdas que uno piensa, pero tal vez sea solamente yo. Espero que eso no te pase a ti. Seguramente no. Pero el punto es que en ese momento el libro salió a un precio muy económico. El precio del libro inicial creo que era 15,000 pesos. Y llegó una señora que era una madre de familia, era una madre de un hogar en Ciudad Bolívar. Y a ella le quedaban solamente 10,000 pesos. Pero la forma como empezó a hablar del libro, después de haberlo visto y entender lo que había en las páginas y los niños y lo que podía leerles, lo que podían aprender, cuando vio la oportunidad que había en este libro, que solo costaba 15,000 pesos en ese momento, pero que se llevaba algo de tremendamente valioso. Ella vio el valor para sus hijos y lo que podía hacer en el corazón de sus hijos. Me dijo, solamente tengo 10,000 pesos. Bueno, en ese momento yo tenía los 5,000 pesos. Obviamente nunca he sido el mejor negociante, pero en este tipo de cosas, cuando se trata del reino, ¿qué te puedo decir? No era solamente esta mujer en particular. También tocado vivir maravillosas historias en la Feria del Libro. Ver cómo los chicos que vienen de colegios, que han venido en un bus durante muchísimo tiempo ahí, aguantando esos viajes tan largos, y de pronto como que en un momento ya se gastan todo el dinero, verlos después haciendo colectas para poder pagar mis libros o las novelas. Eso es muy gratificante. Pero ese día se me hizo llorar y me tocó pedirle perdón porque no había visto ese potencial tan tremendo
que no era las incrustaciones en oro o en plata, no era necesariamente, aunque es una bella portada y es un libro muy bien hecho, pero el maravilloso valor que tiene es que puede llegar a muchísimas personas más. Francisco, algo que me he dado cuenta en la literatura que tú escribes es una literatura para disfrutar en familia. ¿De dónde nace esa idea de poder generar una literatura que se forjada en el amor, pero también en la colectividad? Hoy veo la literatura como una gran oportunidad de conectar en un momento en que es necesario, es urgente en nuestra sociedad, de construir una comunidad alrededor de la literatura, compuesta no solo por los jóvenes y los niños, sino también por los padres de familia, por los educadores. Y creo que es un compromiso que tenemos todos. Somos una comunidad y por eso tiene una importancia muy grande para mí. No termino cuando termino de escribir el libro, no termina la labor. Para mí es importante este tipo de canales, este tipo de conversaciones, de contenidos, poder conversar con mis lectores. Sobre todo me entusiasma muchísimo ver que mis personajes conectan con los jóvenes en este tiempo, con los lectores de todas las edades, que viajan al pasado, que se conectan con los grandes conflictos y las grandes situaciones contemporáneas de nuestro país y de nuestro tiempo, pero no desde una perspectiva negativa, sino una perspectiva esperanzadora, desde una perspectiva de fe. Y eso es algo que está todo el mundo buscando. Entonces, para mí, la oportunidad de crear, de escribir como un acto colectivo y amoroso es definitivamente una gran bendición, y procuro acudir a los encuentros siempre que me es posible, a estas invitaciones de los colegios, con las editoriales, con los amigos, con los colegas, porque es un deber compartir estos aprendizajes y también asomarse un poquito a lo que nos cuentan otros autores y otras personas que viven estas experiencias, otros grandes maestros de la literatura de ficción con propósito. Francisco, estoy terminando ya de leer como lo dije anteriormente, A una ciudad de ti, una novela preciosa que nuevamente recomiendo. Y me he dado cuenta que tú fomentas los valores tradicionales. ¿Cómo fomentar valores sin moralizar, pero emocionando? Que, digamos, es un problema que a veces pues, nosotros vemos en algunos escritores que se ven con la potestad de imponer, pero tú muy sutilmente dices, oye, eso es lo que funciona, ¿sí? Eso es lo que ayuda a una familia, pero no caes en reclamos, no caes en señalamientos, sino que por el contrario, muy sutilmente fomentas esos valores a través de tus novelas. Hablamos de referentes que incluyen no solamente hábitos, buenos hábitos, crecimiento personal, este tipo, no, también hábitos que tienen que ver con el crecimiento intelectual y espiritual, que hay una gran falta y desafortunadamente se forman, como hablábamos en estos días con algunos colegas, esta cultura religiosa desplaza a lo espiritual y no necesariamente lo espiritual es una cultura religiosa. Lo espiritual tiene que ver con los principios, las creencias, las convicciones más íntimas, pero sobre todo la relación, una relación con Dios nuestro Padre, y con los demás. En la medida en que se cultiva esa relación, accedemos a esa invitación, respondemos a esa invitación de conocer más a ese Dios, podemos abrirnos a una experiencia transformadora. Y en la medida en que nos abrimos a esa experiencia transformadora que empieza por acá, también nos abrimos a la posibilidad de ver más allá de lo que podemos pedir o entender. Más allá, para poder experimentar esa experiencia gloriosa de poder acercarnos a ese Dios Padre omnipresente, omnipotente, todopoderoso, que nos creó, que está cerca de nosotros, que está interesado en nosotros, y que muchas personas
quieren y necesitan conocer, pero no han encontrado el camino. Tal vez la literatura puede convertirse en un camino para que puedan hacerlo. Francisco, has trabajado para el cine, la televisión y el teatro. ¿Cuál ha sido el reto para trasladar tus textos a otros formatos? Bueno, creando contenidos, llevarlos a televisión, cine, teatro. El mayor reto al trasladar historias a otros formatos definitivamente creo que es el no renunciar uno a sus convicciones, a sus creencias y a todo ese aprendizaje que vamos teniendo en el camino a medida que avanzamos y que es necesario compartir con otros. Siempre creo, para un escritor, para un artista, a veces hay momentos de mucho egoísmo, de mucho individualismo, y trabajar en equipo no es fácil. Reconozco que eso me ha costado muchísimo. También me exijo mucho y soy muy exigente con lo que veo y con lo que quiero ver. Y a veces hacer telenovelas donde esos grupos tan grandes, y finalmente acabas haciendo parte de un equipo en donde no predomina lo que tú quieres contar necesariamente, sino se hace un trabajo como en equipo, pero la historia que tú quieres contar a veces no se puede contar porque el equipo es muy grande y hay unos intereses y hay unos objetivos de las productoras, de las plataformas, que siempre hay que darles prioridad. Desde ese punto de vista, uno está cumpliendo un trabajo y uno puede ser testimonio, y uno puede aprender, y uno puede tratar de contar a otros lo que ha aprendido. Pero es maravilloso también luchar para que esas historias que tú crees que son innegociables, esas historias que tú crees que tienen que ser contadas, vayas consiguiendo socios por el camino, personas que crean, y es maravilloso cuando empiezan a aparecer y se interesan y dicen, me gusta la historia, como la construiste, y ya es muy bonito cuando no solo eres un adaptador, sino que ya te están viendo como un autor. Eso me ha costado años de trabajo, pero vale la pena. Eso ha sido gratificante, ha sido inspirador, ha sido un reto, y yo creo que vale la pena para lanzar ese reto a otros, de perseverar en las historias que crees que deben ser contadas porque son importantes. El hecho de que alguien no se interese hoy no quiere decir que no se pueda interesar mañana. Entonces hay que insistir y seguir avanzando con otras historias, y cada paso, cada nuevo lector, cada nuevo miembro del público al que te diriges, definitivamente te motiva y te va confirmando que vas por el camino correcto. Francisco, sin lugar a duda, eres un comunicador innato, aparte pues, de la carrera que tú tienes como comunicador. Pero, ¿cuál ha sido el mensaje más importante como comunicador? Ya he contado algo de anécdotas. El mensaje más importante, o que me impacta mucho, digamos que en los colegios, cuando se terminan de firmar los libros, porque ya de mis novelas ya tengo 3 que están en plan lector: A una ciudad de ti, Nínive y El crucero de la muerte. Está basada en Caleb Otoniel y Axa. Nínive inspirada en el libro del profeta Jonás, siendo novelas contemporáneas, y Te llegaré al corazón, mi novela lanzada el año pasado. Han sido novelas que ya son plan lector en 2 editoriales distintas, en colegios de todo el país, y ha sido maravilloso. Después de firmar, cuando ellos han leído, es maravilloso cuando se acercan. Hay varios chicos que están como esperando al final de la fila para poder conversar con el autor. Para muchos la foto es lo importante, o la experiencia, el momento que se vive, pero hay otros que quieren una conversación. Están viviendo situaciones que para ellos son importantes. Entonces, escuchar los comentarios, lo que les impactó, lo que significa para ellos ese mensaje, entender que están descifrando ese mensaje que les está ayudando a hacer frente a este momento histórico. Eso es maravilloso. Y lo otro que como comunicador pienso que ha sido maravilloso, de poder escribir y poder tener esa gran oportunidad de tener el contacto con los lectores y con mi público, es poder testificar y poder decir, hombre, mi vida como comunicador
eh, como creyente, como hijo de Dios, pero sobre todo en este tema de la escritura, del arte, eh, se puede dividir en antes y después de Cristo. Antes simplemente trabajaba para mí, quería sentir halagada mi vanidad personal, quería escribir cosas por las que fuera recordado yo, que fueran únicas e irrepetibles. Hoy quiero hacer cosas únicas e irrepetibles, pero soy consciente de que yo solo no puedo. Soy consciente de que hay alguien que debo exaltar y glorificar, y en la medida en que esa conciencia y esa comprensión ha ido creciendo en mí, esa presencia del Espíritu Santo, en la medida en que me niego a resistirla, en que acepto el llamado a compartir, a entender que yo soy, que yo le pertenezco a Dios, y que quiero ser parte de sus planes, no solamente que Él sea parte de los míos, sino conocer ese viaje como Él lo quiere plantear. Wow. Hay historias que no terminan con un punto final, sino con un corazón abierto. Gracias a la editorial Desafío, los libros de Francisco Rengifo comenzaron a ser incluidos en el tren dorado del enlace editorial, que los lleva al plan lector de alumnos de colegios de todo el país, razón por la cual viajó con una cierta frecuencia para hablar con los alumnos, profesores y padres de familia, y de esta manera ha promovido la importancia de incluir en la lectura de niños y jóvenes esta propuesta de literatura de ficción con propósito. Una gran frase que identifica a Francisco Rengifo. Francisco, si tu vida fuera un cuento, ¿cómo se titularía? Bueno, si mi vida fuera un cuento, difícil. No estoy muy creativo hoy, pero tal vez podríamos llamarlo Caminando hacia el Maestro. Eso sería un buen título, ¿no? Encontrándome con el Maestro, caminando hacia el Maestro. Es la ilusión que tengo. Cada día estoy más cerca de ese encuentro. Pienso mucho cómo será y me inspira para enfrentar el día a día. Qué gran título, Francisco. Francisco, si pudieras regresar en el tiempo y encontrarte con ese niño que soñaba con ser escritor, ¿qué le dirías? Yo, ¿qué le diría al niño que fui cuando empezó a soñar con publicar un libro? Le diría: insiste, persevera, no es de escribir por temporadas tan largas, porque uno deja el trabajo y muchas veces lo deja porque pierde el entusiasmo, pierde el ánimo, pierde la convicción, empieza a compararse con otros y decir: no, este está haciendo esto, este está haciendo lo otro. Yo le digo una cosa que le digo a los chicos muchos es: no se comparen, ustedes tienen una historia que tiene que ser escuchada, muchas historias. Francisco, como contador de historias, bueno, más bien como dibujante de historias, siempre tratas en tu literatura de poder promover un propósito en tus lectores. ¿Qué les dirías a esas personas que aún no te han leído, pero sé que te van a leer y que han perdido su propósito? Y les diría a los que han perdido la esperanza de escribir, de crear, no creo que sea precisamente lo que uno escribe, las letras que uno escribe, lo que sanan. Creo en lo que puede sanar mientras ellos leen. Yo creo que hay una palabra que Jesús nos enseñó y nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y seréis verdaderamente libres. Y eso es muy importante, porque no solamente cuando lees la Biblia, que yo creo que en la Biblia es la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, versículo 160. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo de Dios, es el Cordero de Dios. Acercarse a Dios, acercarse a Jesús es imposible sin la palabra de Dios. De manera que en la medida en que te acercas a la palabra, vas a ser sanado. Y es la palabra la que te sana.
Francisco Rengifo no solo escribe libros, escribe puentes, escribe abrazos, escribe silencios que se vuelven voz. Hoy nos recordó que la ternura también es revolucionaria, que las historias sí salvan y que siempre, siempre vale la pena crear un mensaje de esperanza. Francisco, aparte de ser un gran escritor y libretista, ofrece de manera presencial y virtual un taller llamado Escritura Creativa. La vida tiene la palabra, cree y crea. Los interesados pueden comunicarse con él por su Instagram @frarengifo o escribirle al correo @frarengifo. Les aseguro que si como escritor es de lo mejor, como maestro y como guía, será aún mejor. A veces no hay que gritar para cambiar el mundo, basta con escribir historias y eso es lo que nos ha demostrado Francisco Rengifo. Hoy, en las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Gracias, Vito. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en TikTok o en YouTube como Las Crónicas de Vincent o en mi Instagram personal como Vito Serrano, _escritor. Les aseguro que les contestaré y estaremos compartiendo grandes anécdotas y grandes historias que ustedes quieran contar a través de micrófonos. Nos vemos. Bye bye. Esto es Las Crónicas de Vincent.